Hola mis hermanos y amigos, bienvenidos a una cita con la verdad de la Biblia. Te aseguro que tú no sabías esto, te lo aseguro, que no sabías esto, lo que dice la Biblia. Hoy vamos a averiguar por qué en el capítulo 21, en el juicio ante el gran trono blanco, aparece esto. Vamos a averiguarlo, por favor, acompáñame. Muy pocas personas saben o no distinguen o no alcanzan a comprender por qué en el capítulo 21, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el juicio ante el gran trono blanco, aparece, escúcheme bien, aparecen dos clases de muertos. Es lo que vamos a mirar hoy. El juicio ante el gran trono blanco dice, dos clases de muertos. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos clases de muertos aquí? Bueno, eso es un misterio que hoy vamos a mirar por medio de la Escritura. Por eso le digo, la Biblia no es un libro solamente para leer. La Biblia es un libro para escudriñarlo. Es un libro que nos habla en misterios. ¿Y este misterio lo revela quién? El único Dios del cielo. El único que puede revelar los misterios. Así como dijo Daniel, le dijo al rey Nabucodonosor, que el Dios del cielo es el único que puede revelar los misterios. Miremos aquí, dice, y vio un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos según las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nos muestra dos clases de muertos que serán juzgados. Los del capítulo 20, verso 12, y los del verso 13. Dos clases de muertos. Y ambos serán juzgados según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué entonces la Biblia habla de dos clases de muertos? Mire, esto es un misterio que hay que mirarlo ¿dónde? Aquí mismo en la Escritura. Miren, no le dé muchas vueltas a esto. La Biblia nos habla de dos clases de muertos. Los muertos físicos, sí señor, aquellos que están en los sepulcros, aquellos que fueron enterrados en el mar, son una clase de muertos, son muertos físicos, muertos que ya no se podrán levantar. Pero la Biblia también nos habla de muertos que caminan, muertos que hablan, muertos que piensan. Ay, entonces dirá alguno, ay, entonces son zombies. Son los zombies que habla por allá, que dicen que los haitianos hacen zombies, por allá los brujos haitianos, el vudú. No, evidentemente no habla de zombies. Bueno, vamos a mirar. Los primeros muertos, los del capítulo 20, verso 12, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Quiénes son esos muertos? Estos son los muertos que caminan. Por ejemplo, si usted mira hacia allá, secretaria, esa cantidad de gente que está allá, si lo vemos allá, hay una cantidad de gente jugando fútbol, ¿no? Allá, secretaria, hagámonos por acá un poquito. Tomemos un plano para allá, la gente que aparece por allí. ¿Sí? Por aquí hay una gente. Esos son los muertos que caminan. ¿Sí me entienden? Esos son los muertos que caminan. ¿Cómo así, señor Cerrato? ¿Cómo así, hermano Cerrato, que esos muertos caminan? La Biblia me dice a mí, en el libro de Efesios, capítulo 2, y en el libro de Colosenses, capítulo 3, para que los leamos, vamos allá. Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche bien, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Entonces el hombre sin Cristo está ¿qué? Muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y Colosenses también en el capítulo 2 lo dice. Leamos allá, vamos a ver aquí. Colosenses 2.1 dice, Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ah? En el cual anduvisteis, es decir, caminaban. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
en los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira e hijos lo mismo que los demás. Colosenses también nos lo dice en el capítulo 2, leamos. Colosenses 2. Dice, y vosotros estando muertos, 2:13, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Entonces, esos muertos son los que caminan, son los que andan. ¿Cómo están muertos? En delitos y pecados. Entonces, mire, hay muertos, muertos que caminan, muertos que andan, muertos que piensan. Esos son estos primeros muertos. Esto me recuerda unas palabras que dijo el Señor. Vino un hombre y le dijo, maestro, déjame que te siga, pero antes de eso, déjame que vaya y entierre a mi padre. O sea, es decir, el padre de él había muerto. Y él está diciendo, yo te voy a seguir, maestro, pero primero tengo que ir a darle sepultura a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos, ¿sí? Deja que los muertos, entierren a sus muertos. ¿Cómo un muerto va a enterrar muertos? Pues el Señor se refiere al que no lo tiene a él, está muerto. Es decir, los que no creen en él están muertos. Esos son los primeros muertos que aparecen aquí. Entonces dice Apocalipsis, vi a los muertos grandes y pequeños delante del que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y fueron juzgados los muertos conforme sus obras, ¿sí? Las cosas que estaban escritas en el libro, ¿no? Fueron juzgados esos muertos. Entonces, son los primeros muertos. Son los que nunca quisieron tener en cuenta a Dios para nada. No lo tuvieron en cuenta a Dios para nada. Allá se complacieron en el deleite, en el pecado, en el vicio, en la fornicación, en el adulterio. Y cuando se les hablaba del evangelio, como hablamos nosotros por aquí, porque por estas calles, nosotros hemos predicado, por aquí hemos hecho cultos, hemos predicado, regalado tratados, ¿sí? Me acuerdo tanto que por aquí cerquita, secretaria, por ahí por esa calle, por esa casa cafecita, por ahí estuvimos entregando trataditos y haciendo un culto. Y fui a entregarle un tratado a un señor, y el señor me dice que si no el tratado no era católico, él no me lo recibía. Así me dijo, si el tratado no es católico, yo no lo recibo. O sea, porque todo lo que huele a Dios, todo lo que huele a verdad, todo lo que huele a salvación lo desprecian para seguir muertos en delitos y pecados. Porque, hombre, qué cosa no... Desafortunadamente los de la religión tradicional no han muerto al pecado, siguen vivos, están vivos en el pecado, siguen complaciendo la inmundicia de la carne, la fornicación, la lascivia, el homicidio, las borracheras, las orgías, las lascivias, que son las diversas clases de vicios, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le llama a Dios? Muertos en delitos y pecados. Ahora, entonces, ¿cuáles son las otras clases de muertos? Bueno, entonces vamos a verlas. ¿Cuáles son las otras clases de muertos? Ahora, como ya miramos por la Biblia cuáles eran los primeros muertos, es decir, aquellos que caminan, que piensan, que hablan, que no han muerto al pecado, que viven para el pecado y no quieren tener a cuenta a Dios para nada, no han sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo, esos están muertos en pecados, ¿sí o no? Entonces, pues ellos estarán delante del Señor y serán juzgados según sus obras, recibirán conforme lo que tienen. Ahora, ¿cuáles son las otras clases de muertos? Aquí lo dice, el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, estos sí son los muertos físicos. Gente que ha sido sepultada en el mar. Hoy, pues se utiliza, hay barcos donde tienen, por ejemplo, los navegantes mueren en el mar y tienen cuartos fríos, los refrigeran hasta llegar a un sitio y poderlos embarcar o enviar en avión a su sitio de origen. Pero anteriormente, siglos pasados, no hacía eso. ¿Qué pasaba? La gente que moría en alta mar tenían que ser sepultados en el mar. Entonces dice que el mar entregó los muertos que habían y la muerte y el Hades. ¿Qué es el Hades? Pues son los sepulcros, esa es la palabra, sepulcro, ¿ya?
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se observa? Entonces, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los muertos resucitarán, estarán en pie delante del Señor. Eso es lo que dice él en Juan capítulo 5. Vamos a leer Juan capítulo 5. Acompáñenme allá. Juan capítulo 5. Dice allí Juan capítulo 5. Dice, no os maravilléis, dice el Señor, de esto, porque vendrá cuando todos los que están en los sepulcros, es decir, en el Hades o en el Seol, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Observe bien. Entonces, los muertos se levantarán, los que están en el sepulcro, y los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Dos clases de muertos de los cuales habla la Biblia. Los muertos que caminan, que andan, que piensan, que comen, que duermen, pero no son zombies, sino es gente que está muerta en delitos y pecados. Y los muertos físicos, de verdad, que ya su espíritu salió de ellos, ya hay que sepultarlos, estarán delante del Señor. Esas son las dos clases de muertos. Este misterio que tiene la Biblia, que solamente se puede discernir bíblicamente. Mis hermanos, para mí todo un honor, un placer traerles a ustedes estas conferencias y darles un poquito más del conocimiento que el Señor nos dio. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.